Es dar pasitos en seguro, ¿no? Es decir, pasitos bien dados sin esperar de un jalón querer pasar del escalón 1 al 3. Y este concepto de un producto mínimo viable lo popularizó un cuate que se llama Eric Rice en un libro que se llama The Lean Startup. Si algo lo dividiéramos en fases, pues es esa fase inicial. Que no es un MVP, que no es un producto mínimo viable, es que no es un prototipo mal hecho o a medias. Las empresas que implementaron MVPs iterativos tienen 30% más de probabilidades de éxito. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este episodio número 7. Episodio número 7. Va a estar muy bueno. ¿Cómo estás, mi Leo? Muy bien, amigo. Aquí ya contento de regresar. De retomar el podcast. Bueno, los que nos ven, nos escuchan, no saben cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? De que no hemos grabado. Pero ya nos estábamos oxidando, ¿no? Sí, un poquitito. Es. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos en este podcast. La verdad es que estamos súper contentos del resultado que ha ido teniendo episodios pasados, de los comentarios, ¿no? Que nos han hecho llegar. La verdad es que nos anima mucho el saber que pues les está gustando el contenido que estamos creando para ustedes, ¿no? Sí, porque ha sido tanto clientes, gente de igual del gremio. Sí. Bueno, aquí igual con los chavos aquí en la agencia, pues también ahí están atentos. Y sí, la verdad es que lo hicimos así como sin esperar quizá mucho a cambio, pero sí ha tenido muy, muy buena respuesta. Muy buena aceptación. Así pues, es. Eso nos motiva a seguir aquí echando cotorreo. Dándole. Pues muy bien. El episodio de hoy, mi Leo, es un tema muy interesante que ya teníamos ganas de grabar y tiene que ver con profundizar sobre qué es un MVP, ¿no? ¿Qué es esta metodología, este concepto? Y qué impacto, ¿no? ¿Qué impacto tiene en el mundo del marketing? Digo, en general aplica para cualquier industria, ¿no? Cualquier negocio, pero bueno, matizándolo a lo que hacemos nosotros, a cómo lo vemos y sobre todo cuáles son, pues siempre tratando de añadir valor a quienes nos ven, no solo en el sector de agencias, sino cuáles como los principales beneficios, ¿no? De implementar un MVP, que no tiene nada que ver con el most value, ¿cómo es? Most value player, most person. Algo así. De los jugadores. Sí, así es. De hecho, en el episodio número 6, el pasado, justo donde Josu nos está compartiendo como esta otra historia añadida de la agencia y demás, y que aprovecha para compartirnos algunos de los grandes aprendizajes. Él menciona justo que algo que marcó un antes y después en los procesos de la agencia fue entender el concepto, adaptarlo y hacerlo propio dentro de la metodología que ya tenemos diseñada. Okay. Entonces, bueno, pues para los que no han visto el episodio anterior, pueden aprovecharlo como de introducción. Les vamos a dejar por aquí la tarjeta, luego se nos olvida ponerlas, pero por eso lo hago mucho tiempo para que no se me olvide. Así es. Sí. Y entonces, pues bueno, es eso, es profundizar en una de las cosas que yo creo que es también parte de nuestro distintivo como agencia en cuanto a algunos procesos. Sí, ¿no? Ahora justo vamos a llegar a ese punto. He dividido la charla, Leo, como en 3 bloques, ¿vale? Uh-huh. Ya saben que siempre nos gusta hacer como nuestra escaleta y bloques. El primero es como poder definir, sobre todo por si alguien no sabe, digo que habrá mucha gente que a lo mejor lo sabe en la práctica, pero no sabe qué es toda una metodología, un concepto, ¿no? Una forma de trabajar. ¿Qué es un MVP? Después el segundo tiene que ver ya con los beneficios, ¿no? Dentro de un proceso de trabajo. Y el tercero es cómo lo aplicamos nosotros aquí en la agencia. Entonces, muy bien. Pues bueno, un MVP, digo, para quien no sepa, viene de las siglas en inglés que es Minimum Viable Product, ¿no? Que significa un producto mínimo viable. ¿Cómo explicarías tú esto así de una forma sencilla? Es dar pasitos en seguro, ¿no? Es decir, pasitos bien dados sin esperar de un jalón querer pasar del escalón 1 al 3 de un solo tiro, que inclusive te puedes accidentar, te puedes caer. Es un paso firme, seguro, bien hecho. Eso. Ok. Fíjate que la definición que yo encontré, y como saben, aquí nos gusta también de pronto dar algunas definiciones que se nos hacen interesantes. Dice que un MVP es la versión más básica
pero 100% funcional de un producto o proyecto que permite lanzar una idea con el mejor esfuerzo y costo posible para probarla e iterarla. ¿Cómo ves? Sí, totalmente. Es como estas pequeñas probaditas o primeros, inclusive hasta como un testeo, ¿no? De decir, bueno, antes de gastarme y de echarme todo un gran esfuerzo en algo que a lo mejor no estaba bien iterado, validado, o no tenía el alcance que yo esperaba. Es decir, me ahorro ese esfuerzo, ese tiempo y lo voy reduciendo en pequeños pasos para que entonces sí, ya con una base más estructurada, decir, ahora sí, ya me lanzo sobre lo bueno. Y este concepto de un producto mínimo viable lo popularizó un cuate que se llama Eric Rice en un libro que se llama The Lean Startup en 2011, y que además este libro toma como base o toma como principio la propia metodología de Toyota, la famosa Lean Manufacturing, ¿no? Donde Toyota desarrolló toda una metodología de trabajo para que la manufactura de sus autos pues fuera más ágil, ¿no? Es como de toda esta ola de metodologías ágiles. Y lo interesante es que justamente esto del producto mínimo viable toma este primer principio de esta metodología, que era reducir la inversión, el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Y aquí yo quisiera como matizar, porque creo que a veces, nos ha pasado incluso con clientes o con el propio equipo, se piensa que un MVP es algo al vapor, justamente por este concepto, es para ahorrar tiempo, esfuerzo y tal. Se asocia a veces con que es algo mal hecho, ¿no? Y pues de hecho es todo lo contrario, ¿no? Y de hecho está hasta relacionado a que sea a la inmediatez, que tampoco, o sea, sí, claro, un mínimo viable tampoco significa... Está en una semana. Ajá, sí, express, súper rápido. No. Mal hecho, sí. Es justo eso, o sea, no... Es como algo muy concreto que sí está reducido en tiempos, pero comparado con algo a largo plazo. Pero no significa que sea express, rápido, claro, al instante, que luego es a lo mejor lo que se puede confundir. Sí, y sobre todo además, como decía en la definición, ¿no? Que veíamos que es algo bien hecho. O sea, es algo bien hecho y 100% funcional, ¿no? Que a veces creo que cuando ya sea clientes, personas, o sea, equipos de trabajo desconocen lo que realmente es un MVP, lo pueden llegar a asociar con esto que dices, o sea, algo express, algo rápido, y pues un MVP igual te puede llevar más tiempo del que a lo mejor a veces piensas, pero te ayuda a varias cosas que justamente ahorita vamos a entrar al bloque 2, pero por eso también quería yo como matizar, ¿no? Aquí yo ponía estas dos cosas, ¿no? Como decir, ¿qué no es un MVP? O sea, claro, creo que una forma de entenderlo todavía más, aunque sé que muchos saben, pero bueno, para quien no, entender que un MVP no es el producto final, ¿no? Ese sería como algo que entra dentro de qué no es. Así es. Y tampoco es una cosa que esté en beta o ahí tampoco medio, porque tiene cierta estructura, ¿no? O sea, es como... Si algo lo dividiéramos en fases, pues es esa fase inicial, ¿no? Porque tampoco es lanzar un experimento a ver qué pasa sin haber tenido ya que esté algo estructurado, ¿no? O sea, sí hay pruebas de decir, bueno, cómo lo va a aceptar el público, pero no es tampoco un experimento inicial, ¿no? Es decir, ya para que esté en este mínimo viable, quiere decir que ya hubo incluso pruebas internas y más bien... No, sí, y más bien yo ahí, o sea, digo, ahora sí que... complementando lo que dices, más allá del nombre que le pongas, porque creo que un beta bien hecho es eso, o sea, un beta, pues cuántas aplicaciones no vemos que es su versión beta, su versión no sé qué, alfa. Sí. Pero más bien va asociado a que sea algo funcional, o sea, como decía Eso, yo creo que esa es la clave también del concepto, es algo que sea exacto, lo que dices tú, se puede usar, ya funcional, o sea, algo que ya se puede usar, que ya te dé primeros datos, que ya obtengas información de uso. O sea, es algo, nuevamente, que se pueda operar, que sirva, que cumpla un objetivo, ¿no? No es algo de, pues está en construcción, que creo que más bien exacto, así, sí. O algo de, es mientras. No. Es como decías, es esa primera fase de algo que va a ser mayor, ¿no?
Y que de cara a lo mejor al usuario ni siquiera tiene contexto de qué es esa ni cuenta parte se va a dar, inicial, ¿no? claro. Porque justo... Si está bien hecho, pues para él es un producto o un proyecto, ¿no? Ajá, sí. Porque a lo mejor del lado de nosotros sí lo tenemos dimensionado en esas fases, pero a lo mejor el usuario, en esta cuestión de que el concepto es entregar un producto, eso, de calidad, funcional, pues sí, él a lo mejor no tiene el contexto, pero ya para él es algo que le sirve. Sí. Y lo segundo que no es un MVP, que no es un producto mínimo viable, es que no es un prototipo mal hecho o a medias, que es justo lo que entiendo que querías decir con la parte a lo mejor del beta y tal. O sea, es decir, no es algo hecho a la mitad. Ajá. O sea, un MVP es una fase completa. Si es, digamos, la fase 0, la fase 1, lo que sea, pues eso es algo bien hecho, esa fase completa. O sea, y bien hecha, no es un prototipo, ¿no? Por eso se llama prototipo y no... sí, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, creo que con esto podemos decir que nos queda bien, o sea, creo que se entiende, espero, ¿no? Que no nos hayamos hecho bolas, espero que se haya entendido que es que un producto mínimo viable es este esfuerzo, como tú decías, que haces en esta primera fase donde tú ya entregas algo que funciona y que puede operarse y que es algo completamente pues valioso para el usuario, ¿no? Ya sea un servicio, un producto, un proyecto, ¿vale? Yo aquí ponía un ejemplo, ¿no? Que decía, bueno, se me viene a la mente, digo, ni siquiera sé si fue así, a lo mejor ni fue así, pero yo lo ponía a decir, pensar a lo mejor cómo fueron las primeras bicicletas, ¿no? Quiero pensar que a lo mejor fueron de madera o no sé, donde seguramente las primeras que lanzaron pues era para probar si las personas les interesaba moverse en dos ruedas, o sea, ¿no? Sí. Antes de meterle aerodinámica, tecnología, o sea, antes de pensar en comodidad, o sea, yo creo que lo primero que tuvieron que hacer fue un mínimo producto para ver o validar, como tú decías, si eso era un medio de transporte efectivo, ¿no? Sí, y si lo piensas de esta forma, que si los primeros modelos de las bicicletas no se hubieran iterado o no hubieran avanzado en etapas posteriores, pues igual funcionarían. Claro. Es decir, siguen cumpliendo el mismo propósito de ese primer modelo al de ahora. Claro. Es de que te puedas transportar en algo que tiene dos ruedas, manual, de forma fácil, sencilla. Entonces, si no hubieran llegado estas bicicletas ya que no pesan nada, con llantas super pros y demás, si hubiera sido esa de los llantotas gigantes, pues igual seguirían funcionando. Claro. O sea, al usuario, pues más bien la evolución del producto ya fue avanzando conforme a las necesidades y eso, pero al final... o que alguien dijo, voy a iterarlo, voy a mejorarlo, lo voy a hacer más aerodinámico, en fin, ya temas. De hecho, o sea, se me viene algo interesante a la mente. Yo creo que habrá muchos proyectos, productos allá afuera en el mercado que habrán sido a lo mejor un MVP y fueron tan exitosos que a lo mejor ya ni le movieron, ¿no? Sí, ya se quedaron ahí, ¿no? Puede ser. La pluma Big, brother, no sé cuántos años lleva y sigue siendo así igualita hace millones de años, ¿no? Bueno, y que si te pones a pensarlo, a nosotros nos ha pasado también en algunos proyectos que a veces ese mínimo viable es tan... Pega mucho. Que ya es decir, muy bien. Pues ya déjalo así, no le muevas. Si sirve, no le muevas. O que más bien ya con ese mínimo te das cuenta de que ya a lo mejor no era tan necesario meterle tanto. Que también puede ser un sesgo en nuestro caso, a veces de armar proyectos y demás en este mundo del marketing. Pues a lo mejor le echamos más coco de más cuando en realidad es... más sencillo o más simple el tema, y con los mínimos viables podremos salir ahí avantes. Muy bien. Pues bueno, vamos a entrar al segundo bloque, brother, que tiene que ver justamente con los beneficios. Con los beneficios que nos da el implementar un MVP o esta metodología de productos mínimos viables dentro de los procesos, ¿vale? Aquí tengo un dato, ya saben que a mí me gusta traerles datos, que dice Harvard Business Review, menciona que las empresas que implementaron MVPs iterativos tienen 30% más de probabilidades de éxito en las primeras fases de desarrollo. De hecho, aquí se valida lo que decíamos, un MVP es esta primer fase. Pero fíjate, el dividir, ¿no? Como decías tú,
por etapas o el tener este hábito de decir, voy a lanzar algo muy bien hecho, pero que me optimice recursos, tiempo, esfuerzo, me da más probabilidades de tener éxito hacia lo que voy a construir. Así es, sí. Y obviamente tiene un impacto porque también de cara también a tu cliente, él va viendo avances tangibles, ¿no? Entonces, o a la persona que va recibiendo también ese producto. Entonces, justo ahí en el dato dicen las fases iniciales. Y yo creo que esa es la gran valía de un mínimo viable, que es en el momento en donde se aplica es cuando estás en la primera parte de algo. Obviamente, si ya estás abordando un proyecto que tiene años, pues ahí ya no tiene tanto sentido en el producto, porque realmente el concepto se puede aplicar como dicen, muchas otras formas, ¿no? Y no sé si tenga alguna relación directa, por ejemplo, porque a lo mejor tendrá algo de relación con también este concepto de los pequeños hábitos, que son igual esas pequeñas pasos que te acercan al gran objetivo, ¿no? Sí, te van acercando. El ejemplo que dicen, si tu objetivo es hacer ejercicio, pero no tienes el hábito y demás. Que evidentemente aquí todavía no tenemos el hábito, pero ya. No aplicamos el mínimo viable. Prometemos pronto ya vernos más fitness aquí. Y entonces dices, bueno, el mínimo viable en ese caso sería, como dicen, pues primero ponte los tenis. Claro. Ya ese primer avance de déjalos afuera, cerca de tu cama primero todos los días. Sí. Entonces, pues al final el mínimo viable creo que también está muy ligado al tema de esas pequeñas cosas. Claro. Que también como hábito, un mínimo viable sobre otro, te lleva a construir algo más grande, así es. Y bueno, vamos a entrar justamente, yo puse 5, habrá muchos, pero yo puse como 5 beneficios que, repito, veo como que aplican a cualquier industria, no solo a este mundo de las agencias, sino que realmente creo que son cosas y beneficios muy tangibles, muy tangibles, que te puede otorgar el aplicar esto, ¿no? Uh-huh. Y el primero tiene que ver con que acelera y valida un proyecto o producto. Es decir, lo que tú decías al principio, o sea, el que tú puedas ir entregando, el que tú puedas ir cumpliendo con fases funcionales, reales, que sirvan, pues te va a ir permitiendo el poder validar que realmente tenga la aceptación, que realmente funcione o que guste o que empatice, ya sea producto, proyecto, y sobre todo, pues vas a ir obteniendo esa primera data, ¿no? Que es bien importante. O sea, vas a empezar a obtener ese primer feedback. Bueno, ejemplo es, pues, el podcast, lo que decíamos ahorita en la introducción, ¿no? Empezamos a obtener una respuesta muy favorable, muchos comentarios, pues esto nos anima a dar el siguiente paso, ¿no? Con el podcast. Así es, sí. Y además, por ejemplo, en el caso de nuestro podcast, pues el episodio que llamamos 0, ese fue nuestro... fue nuestro mínimo viable. Fue decir, claro. Dejémonos de cosas. Hagamos un episodio 0 y si sale bien lo lanzamos. Bien hecho, es decir, con la escaleta, con la cámara, con la consola, pero fue, ya no nos hagamos más líos y saquemos ese primer episodio y ya sobre eso... Bueno, ya le fuimos agarrando más. De hacer Pato Donald. Ya le fuimos agarrando callo ahí a la consola y demás. Ahí está. Pero ese es un ejemplo. Es decir, pues ya tienes eso, pues aviéntate y hazlo bien. Ese es un excelente ejemplo. Qué bueno que te acordaste. O sea, nuestro episodio 0 fue nuestro MVP. Que literal, como dice Leo, fue así. O sea, fue, ya hagámoslo. Y si vemos que sale ni siquiera bien ni perfecto, fue medianamente decente, lo lanzamos y ya nos comprometemos. O sea, eso nos va a obligar, en el buen sentido, nos va a obligar a, pues, enfocarnos en los siguientes, ¿no? Que en el episodio anterior donde está Josu, él también, por ejemplo, comenta el hecho de ponernos de acuerdo o que las cosas sucedieran para el podcast, pasaron años. Hasta que no dijimos, pues, ¿por qué no aplicamos lo que hacemos también con nuestros clientes y hagamos un mínimo viable de lo nuestro? Y exacto. Eso, ¿no? Entonces, y así fue como nos obligamos en el buen sentido, ¿no? De hecho, aquí hay una frase del mismo Eric Rice, que es quien no que lo haya acuñado, pero quien popularizó este tema del mínimo viable. Dice, el fracaso temprano es mejor que el fracaso tardío. Sí, totalmente de acuerdo, sí. ¿No? Es como tú dices, lo del podcast. ¿A cuánto tiempo nos tardamos en ponernos aquí delante de la cámara a grabar? Sí, y bueno, es mejor darte cuenta que lo estás haciendo mal desde el principio, rápido, que ya hasta que ya a lo mejor ya es un problema
o un hábito negativo muy mal arraigado, demás. Sí. Entonces, Sí, o ya es muy difícil o ya es poco viable hacer lo que sea, ¿no? O sea, sí, o ya en un proyecto, ¿no? Ya invertiste un montón de lana y resulta, lo hubiera sacado antes. Claro. Bueno, también nos ha pasado, digo, aquí aprovechando y diciendo nuestras amarguras, verdades ¿cuántas veces igual con proyectos internos o cosas que queremos sacar? del grupo. El Sí. estar diciendo, bueno, hasta que No esté perfecto. hasta que esté o hasta que cumpla mi expectativa. Y el vecino de al lado Lo saca antes. lo sacó un mínimo viable y dices, Sí, no eso a mames. mí ya se me había ocurrido hace un año, ¿no? Sí, y sí, dices, sí, y sí. este guate ya lo sacó, ¿no? Ya lo sacó. Entonces, Pues sí, es esta parte de que exceso de análisis provoca parálisis, ¿no? O sea, creo que justamente el mínimo viable llega a atacar esto. Es decir, está bien, o sea, está bien que planifiques, está bien que analices, pero busca un equilibrio entre ser también hacedor, ¿no? O sea, entre actuar, sacar algo muy bien, tal vez no como lo quisieras, pero que esté súper funcional y que te reduzca tiempo, ¿no? claro. Muy bien. El segundo punto, ¿cuál es, mi Leo? Es el de optimiza recursos. Dice, te permite el mínimo viable, pues priorizar lo que realmente es importante, ¿no? Ok. Y ese que es muy importante, pues tiene una incidencia directa en que tenga un muy buen impacto y que es además a corto plazo, que también es algo que tú mencionas muchas veces, que es si todo es importante, entonces nada es importante. Entonces Claro. haz conciencia y decir, esto sí realmente es importante, lo demás no, puede esperar, ejecuto algo a corto Claro. plazo. Y sobre todo, o sea, al final es como hemos dicho, ¿no? Ir siendo muy sabios en elegir qué hago primero y eso que hago, qué impacto tiene en lo siguiente y en lo siguiente. A veces ni siquiera porque no sea importante lo demás, sino que de todo lo importante, ¿qué es lo más? ¿No? O sea, como que es eso que si yo lo hago muy bien hecho con un mínimo viable, me va a ayudar a que la siguiente tarea se haga bien, ¿no? Y así. De hecho, hay un libro de esto que se llama de Gary Keller, se llama The One, lo único, creo que se llama en España. Es que está con dos traducciones. No sé si es traducción México, traducción España, pero está como solo una cosa y también lo encuentran como lo único. A ver si lo ponen por ahí para que está muy bueno. Y habla de este principio, es decir, ¿qué es esa única cosa que si hago y hago bien, tiene un impacto en mi siguiente tarea o en la siguiente fase, ¿no? Entonces, esto que dices de que te optimiza el recurso en cuanto a que te ayuda a priorizar, pues de cara a un proyecto, de cara a un cliente, de cara a un producto, pues es muy importante porque al final creo que al final vas teniendo tú mismo una sensación de avance, ¿no? Además, Y eso te motiva. También interna, sí. ¿No? Entonces, bueno, este es el segundo punto, te ayuda a optimizar esto. Y el tercer punto es mejora la colaboración y el enfoque. Uh-huh. Es decir, por un lado ayuda a que tu equipo, o sea, el equipo que está haciendo el proyecto, está involucrado en el producto, en la solución, se sientan más cómodos porque, claro, te da mucha claridad de con qué tienes que cumplir, qué entregable, o sea, tienes como muy acotado de decir del punto A al punto B, ya con esto entrego. De hecho, evita un poco el tema de los proyectos interminables, ¿no? El trabajar por MVPs. Y nuevamente, esto pues tiene el impacto, como ya decíamos, en el tiempo, en el esfuerzo. Y el segundo punto que yo veo aquí en la parte de que mejora la colaboración y el enfoque es justamente este segundo punto. Creo que te enfocas más. O sea, al ser tareas más concretas, mucho más alcanzables, creo que el enfoque que puedes tener es, pues sí, valga la redundancia, más focalizado, ¿no? Uh-huh. En cumplir eso y no te desvías. Creo que no te distraes o no te desvías tan fácil, ¿no? Sí, creo que también tiene una incidencia muy directa en que mantengas también una comunicación más cercana y más expedita con tu cliente, ¿no? El que le estás dando el servicio. Expedito, definición. Pronto a obrar. Expeditivo, diligente, resuelto, decidido, enérgico, raudo, veloz, rápido. A ver si cuando acabe la temporada sacamos un resumen de todas las palabras. Un resumen de las palabras. Estás entre tú y Josu, bro. En las palabras domingueras. Estás entre tú y Josu. Bueno, también en la que se aventó el Dani en el episodio de comunicólogos, bro. También se aventó una chida. Estrambólico, una cosa estrambótico, bro. Estrambótico.
no te la aprendiste. Sí. Mira, ya ves, se me fue Ya la idea. hasta se te fue que era expedito, no sé qué. Bueno, sí, que mantenías una comunicación más fluida con tu cliente, entonces también hacia con tu equipo, y creo que eso también da pues una tranquilidad de que la relación no se puede ver afectada, porque Claro. justo en lo que comentabas de proyectos interminables, híjole, ahí es donde las cosas ya se empiezan a complicar, se hace tenso hacia con el cliente, pero también interno. De hecho, ese es el punto 5 y me lo voy a saltar el 4 para atacar esto, ¿no? Que lo que dices es esto. O sea, se vuelve tenso porque no hay claridad y tranquilidad. O como ha pasado en anteriores veces, en años atrás, es decir, le metiste un montón de esfuerzo al proyecto y luego por X o Y razón, porque se alargó, porque se hizo interminable, pues ya queda ahí en la papelera, ¿no? Ese proyecto ya nunca salió, no salió A la luz. porque ya no hay dinero, porque ya no hay recursos, ya no hay relación con el cliente. Y dices, Ya pasó la tendencia, ya nos aprovechó el momento. todo Sí, eso son que muchas me cosas. esforcé, pues no valió para nada, porque, bueno, sí, para aprender a no volverlo a hacer, ¿verdad? Pero Para aprender a aplicar pero ahí mínimos viables. queda, ¿no? Entonces, sí, es decir, esto de que decías, mejora la colaboración porque hay estos pequeños bloques, ¿no? Sí, sí, como acotaciones. Y te sí. motivan a decir, ok, sí, lo Ya estoy acabé el haciendo primero, bien. sí, claro. Y va muy bien, como decías hace rato, igual va súper bien, tal. Y algo, el ejemplo que yo siempre pongo, creo que esto te permite, siempre, bueno, tú sabes que hago mucho este ejemplo aquí con el equipo, los chicos, que es como una vía del tren, ¿no? O sea, permite que si de pronto nos desviamos, ¿no? Del objetivo, del proyecto, hay un distractor, pues el tener tan acotados, sobre todo un mínimo viable, te permite como volver a poner el tren en las vías rápidamente. O sea, como que te permite volver a hallar el camino de forma rápida, ¿no? Así es, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Cuál es el cuarto, amigo? El cuarto punto. es que los mínimos viables ayudan o facilitan las iteraciones y los siguientes pasos, es decir, la evolución continua de ese producto o servicio. Porque el hecho de cumplir con los objetivos o entregables reales al 100%, pues da una sensación de que vas mejorando de forma ágil y no te estancas, ¿no? Entonces creo que también ese sesgo que luego en perfiles creativos y demás, el de me estoy estancando porque ya no me da más para pensar y todavía no lo saco, pues eso, el mínimo nivel te puede dar en eso. Pues de cierta manera yo creo que hasta mentalmente te agota, te satura. O sea, cuando un proyecto se vuelve muy largo, digo, más allá de lo que decías de los clientes y eso que ahorita vamos a entrar al quinto punto, pero a nivel pues cada persona, creo que cuando algo se vuelve nuevamente interminable o largo, pues te va desgastando, ¿no? También tu creatividad mentalmente se empieza a volver tedioso. A lo mejor que algo no era tedioso, pero creo que el tener estos primeras iteraciones, primeros entregables funcionales, pues nuevamente te da como esa chispa de decir, ahora que sigue, ¿no? O sea, ya tengo esto, ¿no? Y que ya lo vas combinando, que decías también, te da también información ya de data, ya entonces no nada más es tu visión, tu idea, sino ya lo vas complementando con información real. Claro. Entonces eso te permite a que te den nuevas ideas, tengas nuevas conclusiones y ese mínimo viable se va iterando en otros mínimos viables que al final ya a largo plazo forman el gran proyecto. Muy bien. Y el último punto que tenemos aquí, el punto número 5, era un poquito lo que empezaste ahí a matizar, que era da claridad y tranquilidad. O sea, es decir, el poder tener mínimos viables claros, mínimos viables funcionales, obviamente entendiendo lo que ya definimos como un mínimo viable, ayuda a que tanto los clientes como el equipo que lo está ejecutando pues tenga mayor visibilidad del estatus donde se encuentra el proceso, el proyecto. Y esto también creo que genera la tranquilidad de tener un avance tangible y funcional. Ponías el ejemplo en el episodio pasado, ¿no? Del arquitecto de la casa, que yo también lo he mencionado. De decir, oye, no es lo mismo que contrates o construyas tu casa y el arquitecto cada que pasas te dice que está avanzando y que va bien y tú no ves, sigues viendo el terreno con la hierba todavía, sí, ¿no? Sí, que a lo mejor en tu proyecto maestro, en tu plan, es una casa de 3 pisos, Ajá. ¿no? Digo, y aprovechando más en nuestro gremio de las agencias y particularmente en lo que hacemos, que son cuestiones muy complejas y artesanales, pensando concretamente en temas de página web, pues tú sabes que hacer un sitio en código propio pues lleva sus meses.
Y es justo lo que decías, si tienes y ahí tienes tu terreno y tu proyecto es de 3 pisos, ya contrataste a tu arquitecto para que lo haga, pero pasaste al tercer mes y sigues viendo ahí igual o hasta más, a la hierba más crecida, ¿no? Y dices, pues no se supone que me están diciendo que ya tienen el tabique. Que va muy bien. En cambio, si pasas y dices, ya está el primer piso. Ya está limpio el terreno. Es real, ¿no? Entonces lo tangibilizas. Claro, están haciendo... Te da visibilidad, algo. ¿no? Te da y visibilidad. tú como arquitecto, como constructor, pues ya dices, aquí está mi primer piso. Y a lo mejor no era... Ya haciendo el primer piso te das cuenta que a lo mejor necesitas hacerle alguna adecuación, que es lo que decíamos de la mejora continua. Pero es eso, tanto como dices, al equipo que está, lo va haciendo consciente de lo que va avanzando, pero principalmente el cliente. Porque al final, la complejidad de las agencias de publicidad, de marketing... No, ni es complejo. Es que... nada. Nada. Es que pues vamos en las dos vías. O sea, damos un servicio que entrega productos, ¿no? Así es. Una web es un producto. O creas productos que en realidad lo que venden son servicios. Entonces, en esta complejidad de estarle dando claridad al cliente, que sepa que estás haciendo algo y que tú le des claridad que lo que estás haciendo es por algo, a su beneficio, pues el mínimo viable es oro molido, porque hay una comunicación constante, fluida, tiene claridad. Al cliente pues no se siente estafado. Le da tranquilidad, brother. Uh-huh. O sea, al final yo creo que la clave, y digo, esto es un consejo para todos nuestros colegas, agencias y cualquier empresa. O sea, si ustedes aprenden a implementar mínimos viables, o sea, honestamente se van a dar cuenta que esta transparencia, esta visibilidad de la que habla Leo, de ir viendo, pues al final te da tranquilidad como cliente. Y tú, al tener tranquilidad, pues das menos lata. Es la realidad. Sí. O sea, es como cuando tú contratas algo también. Si tú ves que van avanzando y tal, como decías, pues creo que te relajas un poquito más, ¿no? Cuando no ves nada, pues siempre está como esa incertidumbre de estarán avanzando, sí será lo que me dicen, no será, ¿no? Y luego con tantas malas experiencias que hay en este rollo, vende humos. Pues aún más, ¿no? Vende humo, así para que se diga más chido. Sí, pues ese es eso. Ese es el problema, que dirían, aquí decimos en México, ya llegan ciscados, ¿no? O sea, ya llegan así como, pero yo quiero ver algo, ¿no? Rápido y tal. Y nuevamente, no porque lo tengas que hacer rápido, sino que un mínimo viable, tú ponías ahorita el ejemplo, ¿no? De una web, pues igual es una one page. O sea, igual no es todo el sitio. Bueno, de hecho, nosotros cuando aplica, porque no siempre un mínimo viable tiene que ser eso, pero me refiero, a lo mejor si el cliente no tiene nada, o sea, pues es mejor que tenga eso a que siga sin nada en lo que construyes todo un monstruo de sitio, ¿no? Entonces, eso da mucha paz, porque el cliente dice, mira, o sea, tengo ya algo tangible. De no tener nada, ya tengo esta one page completamente funcional, chula, que ya va alineada a mi branding, etcétera, ¿no? Y sí, que tiene inclusive objetivos muy concretos y que puede convertir. Digo, aprovechando igual para poner un ejemplo nuestro, un cliente de una botella de bebida, ¿no? Es decir, se estaba planeando, no existe el sitio, es decir, no había nada cuando llegó el proyecto de Estados Unidos. Era una marca nueva, no había nada. Se hace la planeación de un sitio chulo, que esté grande, que cumpla con ciertas cosas, pero decir, en ese proceso, pues el cliente tuvo una presentación, su producto, ¿no? Tenía eventos para ir presentando. Y decir, de que se metan al dominio y salga ahí el monito, el GIF ese noventero, ¿no? O la típica esta de sitio web en construcción. No, híjole, pues pon algo mínimo viable. No lo hagan. Que aunque eso sea un esfuerzo focalizado, muy concreto, pero ese mínimo viable inclusive hasta te puede ayudar a convertir, a que la gente esta que fue a ese evento recibió el producto y dijo, me voy a meter al sitio, ya vio algo. Da confianza, que funcionaba. Brother. Da confianza. Y a veces nuevamente, en esta perfección que queremos, sobre todo las agencias, no, es que todavía no está listo, no, es que le falta, está un píxel a la derecha, está un píxel, lo digo porque yo soy el perfeccionista aquí en la agencia, pero creo que nuevamente, o sea, el que tú veas como dices, qué bueno que pones este ejemplo de este cliente nuestro, pues fue subir eso, algo bien hecho, una splash page chula, y que si alguien del evento se metía, veía en la botella, la página, algo,
pues viera la seriedad del proyecto, ¿no? Decir, bueno, no es el típico under construction, igual es una frase chula con la foto y regístrate en nuestro newsletter para lanzamiento, lo que fuera, ¿no? Entonces, consejo, de verdad, empiecen a implementar mínimos viables. Con todos estos beneficios que les decimos, se darán cuenta que va a cambiar mucho la experiencia de sus clientes, ¿no? Así es. Y bueno, para que no nada más digan, estos están contando sus casos éxitos de mínimo viable. Hay 3 aquí chidos. Traemos 3 en la escaleta, amigo. Así es. Son marcas muy conocidas que todo el mundo va a conocer. Ojalá nos den ahí, nos manden unos centavitos. Sí, por haberlos mencionado y darles rating. La primera es Airbnb. Fíjate que sus fundadores probaron esta, digamos, hicieron su mínimo viable. Los fundadores de Airbnb lo que hicieron fue rentar sus departamentos. O sea, ellos empezaron a alquilar su propio departamento y tomaban sus fotos y eso para nuevamente decir, vamos a hacerlo sin invertir, o sea, vamos a tomar fotos chulas de nuestro apartamento y vamos por internet a rentarlo como como una renta vacacional, como una renta temporal. Y pues validaron un negocio que hoy vale sí, millones, y además, ¿no? Es que en ese ejemplo, pues sí, literal lo rentaban. O sea, no era como, claro, deja ver si tiene aceptación y ya. Si me contactan y ya les digo que ya está rentado, ¿no? Me hago pato, ¿no? No, probaron la experiencia completa. Sí, o sea, fue un mínimo viable funcional de principio a fin. Así es. ¿No? Que ese es el punto. A lo mejor no hubiéramos podido decir que esto era un mínimo viable. Ya se me trabó la lengua. A ver si nada, que no lo editen, que lo dejen. O sea, el tema es es como ellos, como dices, lo rentaron, pudiendo a lo mejor haber dicho, no, ya vi que sí me están pidiendo informes, pero no hubieran podido validar. O sea, no hubiera sido realmente el concepto de un mínimo viable. La experiencia completa. Porque nuevamente el mínimo viable es justamente para poder iterar, pues tienes que medir la experiencia completa de lo que va a ser tu servicio, tu proyecto, tu producto, ¿no? Claro. El segundo ejemplo, mi Leo, tiene que ver con una empresa que pues, casi ni vende, la pobre, que es Amazon. Jeff Bezos, el fundador, comenzó con un sitio web que muy sencillo, o sea, de hecho lo pueden buscar ahí en Google, o sea, está muy sencillo para vender libros, ¿no? Y nuevamente quería lanzarlo primero a un pequeño grupo de usuarios para ver si este sistema de vender en línea libros era algo atractivo, o sea, era algo que la gente quería, que la gente consumía. Y bueno, pues ya todos conocemos lo que es Amazon. Y que en ese momento yo creo que en la mente de este carnal, su proyecto ya lo veía en las nubes. O sea, seguramente en su mente ya estaba diversificando todo lo que podría alcanzar. Pero si se hubiera dicho, no, hasta que esté todo mi portal, ¿no? Lo voy a lanzar, pues no existiría Amazon, se llamaría de otra forma, porque algún otro lo hubiera ganado, ¿no? La iniciativa. Creo que también eso es un punto importante del MVP, es también te da iniciativa, ¿no? Hacia con tu competencia, de que estás ahí en la jugada y no estás pues ahí inactivo, ¿no? Entonces es que es lo que te decía al principio, te da datos. O sea, empiezas a obtener data que es como tú decías, es oro molido. O sea, porque empiezas a tener estos primeros datos que son fundamentales para saber hacia dónde ajustas, ¿no? La vela en las siguientes etapas, ¿no? Y por último, el último ejemplo, brother, es otra empresa que también casi nadie va a conocer, que es Spotify, ¿no? Digo, habrá muchas, pero nos pusimos estos 3, donde ellos desarrollaron el software de Spotify, la primera, un beta, ¿no? Pero entendiendo con lo que ya explicamos, o sea, un beta funcional. Y lo lanzaron en un grupo de Suecia, o sea, a ciertas personas en Suecia, donde querían probar 3 cosas. Ellos querían probar que la calidad del streaming fuera buena, o sea, que ahora sí que no se escuchara mal. No se escuchara mal, que no se escuchara chafón. Chafón para nuestros amigos que nos ven en Francia, en Alemania y en Japón es bajo de calidad. La segunda era que la aceptación del modelo de negocio, o sea, es decir, creemos que esto va a ser un modelo de negocio, queremos que la gente se vaya a suscribir para dejar de comprar discos físicos y bueno, de hecho, ¿te acuerdas que al principio fue todo un tema con la industria musical esto? O sea, hubo quienes se pusieron en contra y bueno,
fue un tema que no es motivo de este episodio, pero, o sea, el sacar este mínimo viable generó toda una controversia. Sí, revolucionó la industria. El mercado. Y mira, si te pones a pensar cuántas buenas ideas o cuántos buenos proyectos murieron por no haber sacado un mínimo viable. Yo tengo ahí unos cuantos con Josu que te podemos contar que ahí siguen en el baúl, brother. Pero prometemos ya hacer de estos del equipo mínimo viable. Así es, imagínate, ¿no? Es que ha de estar impresionante la cantidad de tantas buenas cosas que pudo haber cambiado algo, tu comunidad, toda una industria, claro. Se quedaron ahí en el baúl de los recuerdos por no... Y como dices, si de todas maneras la saca el de al lado y dices, ching, yo ya lo tenía y no, por no haberlo sacado. Y a lo mejor lo saca, como dices, ni siquiera como tú lo tienes dimensionado. O sea, dices, ay, pero no lo saco. Pero como sea, tú no lo hiciste. O sea, como sea, tú no hiciste ese mínimo y ya te está comiendo el mercado. Sí. Y el tercer punto que se me olvidó para cerrar este bloque de Spotify fue la experiencia de usuario. O sea, querían validar que se escuchara bien, que el streaming funcionara, que fuera un modelo de negocio atractivo y que la experiencia del usuario, o sea, porque a ver, iban a cambiar una industria de miles de años. O sea, bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Pero de muchísimos años que venía desde el cassette, el disco de acetato, los CDs, los Blu-ray. O sea, era un romper ahí una forma de consumir la música, ¿no? Entonces, claro que querían ver qué sensación, qué feedback, qué el usuario cómo lo tomaba, ¿no? Y bueno, hoy pues ya no solo es Spotify, hay infinidad de aplicaciones para escuchar música, ¿no? Sí, que sin este primer paso que dio Spotify, pues muchas otras no hubieran tenido esa referencia. Que por cierto, síganos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube y creo que ya. ¿Y ya? Bueno, síganos en donde quieran, pero en Radio síganos porque si bien tenemos muchos viewers, lo que padecemos otra vez, ya me siento ya te sientes youtuber, ya eres estoy esperando mi placa y mi diamante. No, es verdad esto, o sea, son muchos views que tenemos, pero pocos suscriptores. No sean gachos. Échenos la mano, suscríbanse para que nos sigamos motivando a hacer este tipo de contenidos. Manita y todo lo que decimos. Ya me voy a incluir, bro, en esa lista. En el léxico del youtuber. De los youtubers. Y bueno, el tercer bloque, mi querido Leo, tiene que ver ya en ejemplos. Digo, no quiero extenderme mucho para no hacer tan largo este episodio, pero sí poder compartir un poquito cómo lo usamos en el día a día aquí en Genotipo, incluso lo que ha representado, ¿no? El cambio de cultura y todo esto. Entonces, sí, digo, ya dimos algunos ejemplos ahorita muy concretos de cuestiones, pero más bien en esta parte de este bloque de cómo lo usamos es más bien eso a nivel filosófico, ¿no? A nivel cultura, ¿no? Cultura de la empresa. Ese es el primer punto. Así es. Está metidísimo en nuestra cultura, ¿no? Tú cuando tienes, ahora que tuviste pues, esta semana. Sí, cada vez que entran nuevos colaboradores con nosotros en los onboardings, es eso, parte de ahí. Desde en ese momento, porque eso, para evitar que lo malentiendan, es decir, esto es parte de nuestra esencia en estos casos en específico. Sí, que al final en nuestra cultura hay un punto donde habla acerca de que nos enfocamos en resultados. Tiene que ver con esto. O sea, una forma de dar resultados de forma ágil y rápida es a través de la implementación. Ojo, no digo que en todo, pero en muchas de las entregables que nosotros hacemos hacia los clientes, un resultado a corto plazo, ¿no? Algo tangible para que el cliente tenga todo lo que ya mencionamos: tranquilidad, confianza, enfoque y todo este show. Sí, entonces, y que eso es un cambio que costó años aplicarlo, o sea... Y que todos lo entendieran, ¿no? Al final. O sea, sí. Pues, había primero como que de aceptar el problema que había y decir, esta es la solución. Ahora, implementarlo y que todos lo entiendan. Y ahora, pues eso, es parte de nuestra esencia. Y yo creo que algo que costó trabajo, o sea, a ver, cuando digo todos me refiero en general como equipo, como agencia. Creo, brother, que fue justamente romper este sesgo de creer que un mínimo viable era algo rápido y mal hecho. O sea, porque yo me acuerdo en algunas charlas con el equipo que era como,
No, pero es que, digo, y gracias a que tenemos un equipo que es súper bien hecho, o sea, es decir, todas las personas que están detrás de la agencia, pues son personas súper profesionales que les gustan los detalles, les gusta entregar cosas muy bien hechas. Pero claro, entonces al principio pensaban que les estábamos pidiendo que hicieran cosas rápidas y express y mal hechas. Y no. Yo hoy voy a volver a meter mi cuchara, pero yo siento que todos estos sesgos que hay en nuestro gremio fueron provocadas por ese momento de ¿Culpa las de quién? agencias, de este rollo del social media, de todo inmediato, todo sácalo ahorita. La inmediatez, Sí, claro. yo creo que La deshumanización. esos años donde empezó a evolucionar lo de social media y que llegó a una cuestión de que se desbordó en la inmediatez, creo que eso al final pues sí dejó ciertos malos hábitos o malas percepciones en De las lo que puede personas llegar del a ser gremio, algo así, claro. porque entonces a un mínimo vial lo asocias a eso, que es algo... No, yo rápido, no trabajo ¿no? así, ¿no? Y claro, y se entiende que alguien que es muy bien hecho pueda malinterpretar o tener este choque de decir, es que no, a mí me gusta hacerlo bien. Pero nuevamente, un mínimo viable es algo bien hecho, o sea, muy bien hecho. De hecho, excelentemente hecho para que justamente te dé la pauta de lo siguiente. Así ¿no? es. El segundo punto en cómo lo usamos aquí, brother, o en dónde está inmerso, pues es en la metodología, ¿no? Propiamente. Sí. O sea, si bien una cosa es hablar de cultura, es decir, es algo que tratamos, o bueno, sobre todo tú que haces los onboardings con el equipo nuevo, permear en nuestro ADN también es parte de la metodología de trabajo en ciertas fases entregables. Y, por ejemplo, en el dato que nos compartías a inicio de la charla, el valor principal es en eso, en la parte inicial de los proyectos. Es ahí Ya. donde el MVP toma valor y toma ahí acción. Ok. Y el otro punto tendría que ser pues ya cómo lo aplicamos en distintas áreas o en distintos productos finales entregables. Mencionabas hace rato el más obvio, que es la web, ¿no? O sea, decir, no sé, es una tienda en línea, es un sitio súper robusto, un directorio, en fin, es algo muy grande. Por lo tanto, sabemos que el producto total, y digo, a veces nosotros somos medio enemigos de decir que una página tiene fin, ¿no? Por nuestra propia naturaleza, que hablando de SEO y eso tratamos de cada vez ir robusteciendo más los sitios y que irlos mejorando, actualizando, etcétera. Pero bueno, entendiendo esto que es un sitio muy robusto, pues a veces depende también, creo que el contexto, ¿no? Del que venga el cliente. Nos ha pasado clientes que tienen un sitio medianamente decente cuando llegan, o sea que más allá de que a lo mejor no está dando un resultado, dices, bueno, a lo mejor moviéndole 2-3 cosas, mejora en lo que voy construyéndole más. Y casos más extremos donde dices, híjole, es que está mejor que subamos una one page que lo que se tiene ahora, ¿no? Entonces es como tomar estas decisiones de negocio, pero pensando en esto, pues es una herramienta que tienes más. O sea, es una herramienta más, perdón, ya estoy hablando como Yoda. Es una herramienta que tienes para, pues sí, para jugar en el buen sentido, o sea, para presentar una estrategia que te ayude a dar esta claridad, ¿no? Sí, porque juegas positivamente también con el manejo de tus tiempos del proyecto, que ese es también uno de los grandes retos siempre en manejar proyectos. Así de que es. no se te vayan encima, pues el mínimo viable te ayuda a eso. Pero parte de eso, de una decisión previa Estratégica. de tomar una decisión, porque no es eso, no es, pues mínimo viable ya así siempre igual. Pues no, porque no en todos los entregables aplica, como dices, ¿no? Por ejemplo, uno donde no aplica, que lo comentábamos antes de la grabación, pues es en lo que tenga que ver con el desarrollo del branding de una marca. Pues Claro. Ahí sí no es como decías, pues que te entrego la mitad del logo y la otra no. O sea, ahí... Sí, hay cosas donde no aplica, sí, claro. No vas a decir, te entrego un logo para 2 semanas y luego ya te doy el final. No, Exacto. sí, no tendría caso. Por ejemplo, en Google Ads es algo que usamos mucho, el tema de... por un tema de cómo se comporta la plataforma propiamente, de las fases de aprendizaje y de, oye, pues tratemos de que salga de la fase de aprendizaje lo más pronto posible y tal. Pues aplicamos mucho el principio de trabajar con mínimos viable para las landings, para oye, si estamos pensando en lanzar, no sé, voy a decir un ejemplo, ¿no? 5 campañas y cada campaña tiene no sé cuántos grupos de anuncio y no sé cuántos artes y tal,
pues empecemos por una, ¿no? La más rentable, la que podamos, la que tenga más demanda, la que sabemos que va a empezar a mover pues el tema comercial de nuestro cliente. O sea, creo que al final, como dices, te da pues, ¿cómo decirlo? Te da esta sensación de decir, si yo empiezo a dar resultados pronto, ¿no? El propio cliente me deja trabajar más a gusto. O sea, en el buen sentido, ¿no? O sea, me deja... ¿Por qué? Porque ya está obteniendo resultados, ¿no? Con eso que hiciste, por muy pequeño o por muy concreto que sea, empieza a haber algo de movimiento, ¿no? Al final, digo, hablando de lo que nosotros hacemos, pues en el tema comercial, ¿no? Nos interesa que empiecen a tener leads. Ajá. Y bueno, esos ejemplos que mencionábamos, pues son, como digo, de entregables muy concretos, pero también el mínimo viable, pues aplica justo también en ir definiendo tus procesos. También. Claro. O sea, es como decir, no tengas el supermapa del proceso, velo dosificando. Dosificando, ya ibas a decir. Ya estás cansado, brother. Entonces, eso también es un muy buen ejemplo de cómo lo hemos aplicado aquí, porque aplica también en la toma de decisiones. Digo, ya lo decíamos de lo que pasó con nuestro episodio 0 del podcast, pero es eso. Claro. Es decir, también aplica en el sentido de tomar decisiones, ¿no? Ok, muy bien. Y por último, pues te ayuda, ¿no? Nosotros nos ha ayudado en Genotipo. La verdad es que tener mínimos viables muchas veces sí nos ayuda a validar pues la idea de negocio del cliente. O sea, incluso como tú decías, puede que le estemos haciendo ya todo un proyecto al cliente y se le ocurre una nueva línea de negocio. O sea, se le ocurre algo nuevo, se le ocurre lanzar un nuevo producto, una nueva línea, en fin, lo que sea. El trabajar mínimos viables nos permite con poco esfuerzo, en tiempos más acotados, muy enfocados, a validar si esto va a servir o va a funcionar, ¿no? Sí. Y eso, te digo, creo que te da mayor claridad en el sentido de que tengas tú la certeza de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y está obteniendo el resultado que esperas. ¿Qué esperas? Pues muy bien, mi Leo. Creo que con esto cubrimos casi todos los puntos. Yo aquí tenía ahí como a manera de reflexión, brother. Ponía que no solo se trata de una metodología. O sea, si bien lo leemos, ¿no? Con muchos autores y toda la gente que implementa esto de los MVPs, pues se plantea como un método de trabajo. Yo creo que también es como un cambio de chip, ¿no? O sea, como un cambio de mentalidad centrado en eso, en agilizar los proyectos, en aprender rápido, en iterar, en priorizar, como tú decías, lo más importante o lo más esencial para que ese proyecto, ese producto avance. Creo que me quedaría con esto. O sea, no lo acotemos a que nada más es una metodología. O sea, creo que como nosotros lo hemos permeado en la cultura, o sea, creo que empieza desde entender que esa metodología va más allá, ¿no? Sí, y hasta tiene como... O sea, permea hasta en tu vida personal, ¿no? También decir, pues, ¿qué mínimos viables en mi vida puedo hacer para cambiar también ciertas cosas? ¿Qué mínimos viables necesitas hacer para que tu esposa esté contenta, carnal? Bueno, eso sí. Eso está complicado. Eso sí, no lo vamos a tocar porque ahí no aplica el mínimo nos viable. va a ir mal. Sí, en temas de esposas no aplica el mínimo viable. Porque nada... Porque no salimos bien parados. Sí. Está bien. Pero bueno, te digo, también en este cambio de mentalidad que lo hemos platicado y que creo que este era como el gran valor que le veíamos en hacer este episodio, que quizá no sea ni el que sea el más comercial, ni que tenga la keyword más relevante, ni que sea lo que los demás estén buscando, pero era algo de decir, bueno, es que también como esta necesidad de decir, de aportar valor, tenemos algo, esto que nos ha funcionado y que queremos compartirlo y comunicarlo, porque al final, como dices, no solo aplica para una agencia, aplica para cualquier cosa. Bueno, el propio concepto no se hizo para una agencia, ¿no? Es para una manufactura. Una manufactura, pues decir, pues eso es un cambio de mentalidad, de percepción, de procesos, de estilo, de negocios que tiene un cambio positivo, ¿no? Entonces, y esa era la intención. Matizando, como dices, Leo, como decías hace rato, no aplica para todo, ¿no? O sea, no quiere decir, ahora toda mi vida es mínimos viables, ¿no? Y entonces todo es de a poquito y de no sé qué. Y no. Es, nuevamente, pensado en una estrategia, en decir, ¿cuándo sí me conviene meterlo? ¿En qué parte del proceso? ¿En dónde aplica? ¿En dónde no aplica? Porque aquí pues no es, ahora sí que no es viable aplicar un mínimo viable. Entonces, bueno,
Pues ya está, creo que era eso. Yo aquí tengo una frase que me gustó mucho de un tal Anónimo, brother. Entonces, Anónimo. De Anónimo Pérez. GPT. Dice, la perfección es enemiga del progreso. Empieza pequeño, pero con propósito. Me gusta. Muy bien, Anónimo, por esa frase. Muy bien, Anónimo, don Anónimo. Es que yo me identifico, ¿sabes? Yo era muy perfeccionista. Bueno, creo que lo sigo siendo en algunas cosas. Me he tratado de relajar, pero sí es enemiga del proceso. Bueno, lo decía Josu, ¿no? En el episodio de lo que decías. ¿Cuánto tiempo estuvimos planeando sacar el podcast? Pero como él decía, no, que la cámara, que no sé qué, que el lugar, que la luz, que ahorita estamos con la luz apagada, brother. Ya ni cuenta nos dimos, ni la prendimos. Pero pues es eso, es no caer en tampoco este otro extremo y hacer las cosas, ¿no? Y hacerlas bien. Sí, y bueno, no nada más esto de la perfección que es enemiga del progreso, creo que también de las relaciones profesionales, porque también muchas veces en esta dinámica de querer sacar todo perfecto hasta que uno cree que es, pues ahí también se infla el ego, el que te compartan algo para complementar, ¿no? Entonces empieza a haber fricciones. Pero también el hecho del mínimo viable también implica un esfuerzo de decir, híjole, a mí en lo particular todavía no me convence, pero ya está, saquémoslo. Sí, saquémoslo, vamos para adelante. Es como decir, me quito esta carga, este peso, lo entiendo porque y lo no mejor nada más después. porque está validado por un equipo, no soy yo el único que tiene la última palabra, y es así como... Ya, me quito esto. Y además, brother, es justo, acabas de decir un punto súper importante. Además es como una parte de quitarte esta carga y decir, no significa que ya es lo final. Por eso decíamos, un mínimo viable que no es un producto final. Entonces que tengas también esta paz tú, o sea, si a ti te toca ejecutar este mínimo viable, decir, bueno, lo mejoró en la siguiente fase. O esto que quería hacer, que ya no me dejaron, lo ataco en la siguiente fase, ¿no? Entonces, de cierta manera también te ayuda como eso, a dosificar esfuerzos, a escuchar, ¿no? A darle confianza a tu equipo. Sí, entonces tiene muchos beneficios y ojalá pues esta charla les haya aportado algo a nuestros amigos. Sí. Así es. Se tatúen aquí en la frente MVP y ya vayan por la Most vida. valuable player. Sí, y que además piensen, ¿no? ¿Qué es ese mínimo viable que hoy podrían hacer, ¿no? Y que les ayudaría a validar o hacer realidad ese proyecto que tienes ahí atorado, que todavía no te animas o que estás cayendo en estos sesgos de control, perfección, de querer que todo salga hasta que esté finalizado. Entonces, reflexionen ahí qué proyectos, qué productos no han podido sacar por estos errores que a veces cometemos y piensen cómo podrían sacar un mínimo viable, ¿no? Cómo lo podrían hacer realidad y que nos lo compartan ahí de su experiencia. Sí, para que nos compartan para robarnos sus ideas y sacarlo. Y sacarlo nosotros primero. No, pues bueno, pues nada, amigos, amigas, agradecerles de verdad a todos que aguanten a este par de locos, más los otros compañeros que estamos invitando. Vamos a tener más invitados, mucho más invitados, ya verán. Por ahí se vienen episodios muy, muy buenos. Suscríbanse, por favor, no nos olviden, demuéstrenos su amor, demuéstrenos que les caemos bien al menos, o por lástima, ¿no? Por lástima si quieren, ¿no? ya dale like si te gustó y dale like si no te gustó. Y pues bueno, ya está. Esto fue si un MVP funciona o no y cómo implementarlo para obtener beneficios. Esperamos que les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Sale, bye.